Damos comienzo a los puntos esenciales del Advanced Cardiovascular Life Support con relación a la electrocardiografía. A manera de introducción, vamos al punto número 1. Vamos a discutir puntos esenciales del electrocardiograma, EKG o ECG. Vamos a ver cómo podemos nosotros, de una forma básica, sencilla y objetiva, interpretar un trazo electrocardiográfico. Vamos a poder interpretar al final de esta sección si un ritmo es rápido, una taquicardia que va latiendo a más de 100 latidos por minuto, o un ritmo lento, una bradicardia que va el corazón latiendo a menos de 60 latidos por minuto, con solamente ver el EKG. En adición a eso, vamos a discutir algunos aspectos relevantes que debemos tener en consideración antes de aplicar el algoritmo de lo que sería el ACLS. Vamos a clasificar también en lo que son las arritmias. Partiendo de su definición, las arritmias pues un ritmo eléctrico anormal dentro del corazón, así que el ritmo diríamos no va a estar dentro de la frecuencia de latidos normales, que sería de 60 a 100, así que él va a estar latiendo de una forma anormal, y esto va a ser en consecuencia de una arritmia. Vamos a ver las clases de arritmias que existen, como lo son las taquicardias, las bradicardias y las fibrilaciones, y todo esto va a estar directamente relacionado a la actividad eléctrica que está trazada en un electrocardiograma. También vale la pena mencionar que vamos al final de esta sección vamos a poder interpretar lo que son las bradicardias y también los diferentes tipos, incluyendo los bloqueos atrioventriculares. Todo esto va dirigido a poder entender de una forma objetiva los algoritmos que hay del Advanced Cardiovascular Life Support. Partiendo desde un punto de vista general, el corazón se divide en 4 cámaras, 2 superiores y 2 inferiores, estas que están aquí. Las superiores se llaman atrios y están directamente relacionadas con la onda P. La onda P significa despolarización atrial. Quiere decir que los atrios están recibiendo actividad eléctrica, que luego de eso, esa actividad eléctrica en un paciente normal viajaría hasta el nodo atrioventricular y luego se disiparía entre los ventrículos. Así que la onda P significa depolarización atrial. En el nodo sinoatrial es donde comienza toda la actividad eléctrica del corazón y luego se dispersa a través de él. La onda P tiene una distancia que podemos observar aquí hasta comenzar la onda QRS. Ese va a ser el tiempo. Esta distancia que vemos de aquí hasta acá es el tiempo que le toma a la onda eléctrica viajar desde el nodo sinoatrial hasta el nodo atrioventricular. Si nosotros tenemos algún tipo de bloqueo, como mencionamos anterior, un bloqueo atrioventricular, algunos de estos bloqueos pudieran prolongar la distancia que hay desde la onda P hasta las ondas QRS. ¿Cuán distante debe estar la onda P a la onda QRS para decir que tenemos un bloqueo atrioventricular? Un problema aquí en el atrioventricular node debe de estar a más de 0.20 segundos. Cada cuadrado de estos, diríamos línea gruesa, vamos a llamarle cuadrados, va a ser de 0.20 segundos. Estos mini cuadros, estos que están aquí, vamos a llamarle mini cuadros para fines prácticos y no confundirnos, y miden 0.04 segundos. Es decir, si tenemos 5 cuadros de línea gruesa, como en este caso 1, 2, 3, 4 y 5, de aquí a acá hay un segundo, ha transcurrido un segundo. Cada uno de estos cuadros, su valor es 0.20 segundos. Para decir que tenemos un bloqueo atrioventricular, algunos de ellos, los que sí prolongan el tiempo atrioventricular, de la distancia desde el atrio hasta los ventrículos, pues va a ser una distancia mayor a 0.20 segundos. Eso es importante tomarlo en consideración porque algunas bradicardias, como lo son los bloqueos, van a tener esto, y de esta forma podemos distinguirlos. Aquí ya entramos a lo que es la depolarización del ventrículo. ¿Qué significa depolarización?
una descarga eléctrica que va a ir viajando a través de todo el miocardio, el músculo cardíaco, se llama miocardio. Y eso provoca este patrón eléctrico. Este patrón eléctrico se compone de tres ondas, la Q, la R y la S. Aquí vemos un paciente totalmente normal. Si vemos un paciente que tiene alguna anormalidad ventricular, ya sea una taquicardia o una fibrilación o cualquier otra, cualquier problema ventricular, la mayoría del tiempo vamos a ver que hay una ampliación de este complejo QRS. ¿Cuánto debe ser la ampliación? 3 minicuadros. 1, 2, 3. Sabes que tenemos que ver que el complejo QRS tuvo una ampliación de al menos 3 minicuadros para decir que hay un problema ventricular. Así que tan pronto veamos que el complejo QRS es ancho, es amplio, directamente tenemos que comenzar a pensar que hay un problema en los ventrículos, y más adelante vamos a discutir exhaustivamente estos aspectos para poder identificar las taquicardias ventriculares y otras alteraciones en los ventrículos. La onda T, pues básicamente es cuando ya el ventrículo se va a relajar, ya ocurrió la depolarización, ya recibió su carga eléctrica, y aquí viene, diríamos, lo que es la repolarización hasta entrar nuevamente a lo que es reposo. Su estado normal. Estos son algunos puntos relevantes de lo que es el EKG. Nada, diríamos, muy sofisticado. Vamos a ser lo más objetivos posible. Aquí hay una serie de números que podemos ver, básicamente identificados con el 300, 150, 100, 75 y 60. Eso nos va a funcionar para poder determinar la actividad cardíaca, ritmo cardíaco, solamente con mirar las R's. A mí lo que me interesa es, diríamos, la distancia de R a R. Aquí ya ocurrió una depolarización del corazón y luego va a volver a producirse otro patrón parecido a este. Y eso lo vamos a ver en un electrocardiograma. Si por casualidad tuviéramos una onda R como esta aquí, en esta línea gruesa, y otra acá, podemos determinar que el paciente tiene un ritmo sumamente rápido. Va a 300 latidos por segundo. Si tuviéramos una onda R aquí y otra onda R acá, podemos decir que el paciente tiene también un ritmo sumamente rápido, que va por encima de los 100 latidos por segundo para clasificarlos como taquicardia. Es decir, todas las ondas R que coincidan dentro de estos tres cuadros de línea gruesa están a más de 100 latidos por segundo. Eso quiere decir que estamos lidiando con una taquicardia. Si tenemos una onda R aquí y otra onda R, digamos que acá, decimos que estamos en una taquicardia hasta que se demuestre lo contrario. Si tenemos por casualidad una onda R aquí y otra luego del último cuadro, que en este caso es el quinto cuadro donde se cumple un segundo, 60 segundos, pues decimos que estamos en una bradicardia. Más adelante vamos a ver unos trazos electrocardiográficos para ubicarnos mejor en esto. Ahora, solamente como para tener conocimiento general, ¿de dónde salen estos números? Este 300, este 150, este 100. Básicamente salen de una fórmula matemática que podemos calcular rápidamente, solo para tener consciente de dónde es que salen estos numerales. En el numerador siempre vamos a poner la cantidad de segundos que nosotros vamos a tomar el pulso de un paciente. ¿Cuánto es? 60 segundos. Regularmente nosotros, cuando notificamos cuánta frecuencia está latiendo el corazón de un paciente, siempre decimos 100 latidos por minuto, 60 latidos por minuto, a razón de 60 segundos. Así que ese va a ser nuestro número principal, va a ser 60 entre, ahora vamos a buscar entre qué número lo vamos a dividir. Si tenemos una onda R aquí y una onda R acá, decimos que básicamente el transcurso de R a R demoró ¿cuánto? 0.20 segundos. Así que 60 entre 0.20 segundos, eso me da 300 latidos por segundo. Nuevamente, vamos por casualidad a estudiar esta. 150 latidos por segundo. Quiere decir que aquí hay 0.20, hay 5 minicuadros, 5 minicuadros más. O sea, tenemos 10 minicuadros, donde cada 5 cuadros tenemos que vale 0.20 segundos, así que será 0.20 más 0.20. Estamos hablando que es 0.40. ¿Entre cuánto? Primero colocamos 60, que es la cantidad de tiempo que siempre tomamos las pulsaciones, entre 0.40.
y eso nos da un total de 150 latidos por segundo. Así sucesivamente. Esto solamente para fines prácticos y teóricos, y entendamos de dónde salen estos números. Cuando estemos en una emergencia no tenemos tiempo para estar calculando nada, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser certeros en lo que estamos observando, y tenemos menos de 10 segundos para determinar en qué ritmo nos estamos enfrentando, porque si no le pudiera costar la vida a nuestro paciente. Así que vamos a hacer un truco solamente para poder agilizar este proceso de determinar si estamos tratando con un ritmo rápido, una taquicardia más de 100, o un ritmo lento, una bradicardia menos de 60. Así que la forma más sencilla que yo encontré para poder, diríamos, identificar si un ritmo es rápido o lento es determinar la frecuencia de las ondas R. Si tenemos una onda R aquí y otra onda R acá, decimos que el ritmo va a más de 100 latidos por segundo. Ya es una taquicardia. ¿Qué tipo de taquicardia? Bueno, hay algunas categorizaciones. Vamos a enfocarnos en dos taquicardias importantes que solamente con saber la frecuencia cardíaca las podemos categorizar. Una es una taquicardia sinusal. Una taquicardia sinusal regularmente es más de 100 latidos por segundo, pero menos de 150. Es decir, en este cuadro tiene que estar la segunda R. Si por ejemplo tuviéramos una onda R aquí y otra onda R acá, o en cualquier zona en cualquier zona de este cuadro, decimos que es una taquicardia sinusal, ¿sí? Porque tiene más de 100 latidos, pero menos de 150. La mayoría del tiempo ocurren por fiebre, por ejercicio y por otras causas fisiológicas. Si tenemos una taquicardia que va a más de 150 latidos por segundo, decimos que eso es una taquicardia supraventricular. Supraventricular. Eso va a ser este territorio que está acá. Supraventricular, es decir, una onda R aquí y una onda R en cualquiera de este territorio, decimos que es onda supraventricular. Eso solamente para eso, diferenciar entre esos dos tipos de taquicardias. Eso no significa que otras taquicardias, como las taquicardias ventriculares, no puedan viajar en este ritmo, en 300 o en 150. Sí pueden, pero solamente para poder diferenciar entre una taquicardia supraventricular y una taquicardia sinusal, que a veces los tratamientos pudieran ser diferentes, utilicemos la frecuencia cardíaca. ¿Cómo sacamos la frecuencia cardíaca? Con las veces que aparezca la R, con la frecuencia que aparezca la onda más alta de este EKG. Así vamos a determinar a qué velocidad está viajando nuestro corazón. Bien. Esto es solamente para ejemplificar un ritmo sinusal normal. Estamos viendo aquí una depolarización del atrio, que son las cámaras superiores, depolarización del ventrículo, una onda T, repolarización del atrio. Vemos que de R a R hay una frecuencia, diríamos, regular. Así que decimos que es un ritmo sinusal normal. Ahora vamos a enfocarnos en lo que son ritmos lentos, bradicardias, menos de 60 latidos por minuto. Solo para repasar cuántos cuadros eran menos de 60, tienen que ser más de 5 cuadros, los complejos R. Muy bien, más de 5 cuadros. Esto es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Mencionamos bien que la distancia desde la onda P hasta la QRS, si es mayor de un cuadro, decimos que puede haber un bloqueo atrioventricular. ¿Sí? En este caso, evidentemente, hay un bloqueo atrioventricular porque la onda P está aquí, la onda QRS está acá, y aquí hay más de un cuadro, desde aquí hasta acá. Así que esto es un first degree AV block, o un bloqueo atrioventricular de primer grado. Nos importa mucho, no necesariamente porque esto es clínicamente irrelevante. La mayoría del tiempo estos bloqueos son asintomáticos. Vamos entonces a hablar de los bloqueos que ya son más, diríamos, más relevantes clínicamente, que diríamos a nosotros nos deben importar más. Vamos a hablar de lo que es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, o MOVITS tipo 1 o Wenckebach. Bien, en primer lugar, se cumple el principio de que haya un distanciamiento más de 0.20 entre la depolarización del atrio
y la depolarización del ventrículo. Así que evidentemente vemos que sí hay un incremento. Esto pudiera ser indicativo de un bloqueo atrioventricular. En adición a eso, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, Mobitz tipo 1, Wenckebach, se acompaña no solamente de un distanciamiento entre la onda P y la onda QRS, también se acompaña de una caída del complejo QRS. ¿Cómo sé que hay una caída del complejo QRS? Básicamente, si podemos ver la distancia entre estas R's, es distinta a estas R's. Es decir, aquí hay 1, 2, 3 y media. Aquí se supone que haya, imaginemos que aquí estamos en la mitad, media, 1, 2, 3. Aquí se supone que haya una depolarización del complejo QRS después de la onda P y no ocurrió. Así que eso pudiera ser indicativo de un bloqueo auriculoventricular. En adición a eso, este tipo de bloqueo no es regular en esta distancia, en este distanciamiento que tenemos aquí desde la onda P hasta la onda QRS. Aquí vemos que es menos y aquí vemos que es mucho más. Aquí es casi 2 cuadros y aquí es solamente un cuadro. Es decir, aquí está un distanciamiento de 0.20 y aquí está un distanciamiento casi de 0.40. Pero evidentemente vemos que es un increciendo, o sea, que está aumentando, aumenta y cae, aumenta y cae. Ese es el caso de lo que sería un Mobitz tipo 1 Wenckebach, que vemos que progresivamente hay un incremento de la distancia de las P a las QRS. Y en adición a eso hay una caída del complejo QRS. Estas es las dos características fundamentales del complejo del Mobitz tipo 1, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Diríamos que es el más complejo, que valga la redundancia, de los bloqueos auriculoventriculares. Aquí vemos un segundo ejemplo de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado y vemos que hay, evidentemente sin contar, podemos ver que hay una caída del complejo QRS que aquí no está presente. Aquí regularmente estamos viendo un complejo QRS cada 1, 2, 3, 4, 5, cada 5 cuadros y medio aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5. Se supone que aquí hubiese un complejo QRS luego de esta onda P. Aquí sí podemos observar cómo va haciendo un incremento progresivo la distancia de la P a la QRS y la regla decía que debía ser más, igual o más a un cuadro. Evidentemente hay más de un cuadro, así que también cumple con la regla para clasificar en un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Muy bien, aquí estamos en un bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz 2. Este bloqueo es un poco similar al anterior, al Mobitz tipo 1 por el hecho de que hay una caída también del complejo QRS. Aquí vemos que aparece un complejo QRS, 1, 2, 3, 4 y media. A las 4 y media se supone que, y 4 y media cuadros, se supone que apareciera otro complejo QRS. ¿Y qué sucede? 1, 2, 3, 4 y media. No apareció luego de la P un complejo QRS. O sea que hay una caída en el nodo atrioventricular que no está permitiendo que se transmita la electricidad de forma correcta. Así que ya es bastante evidente que hay un bloqueo auriculoventricular. Pero para diferenciar del anterior no vemos distanciamiento entre las P y el complejo QRS. Aquí están bastante continuos y no hay un distanciamiento evidente, pero sí está la caída auriculoventricular, es evidente. ¿Por qué? Porque no está latiendo el complejo QRS a la frecuencia que estamos viendo en los demás complejos. Muy bien. Vale la pena mencionar que es un EKG bastante aberrante, se ve bastante extraño, no es lo que estamos acostumbrados, pero seamos objetivos, no nos distraigamos con las características que podamos observar diferentes o anómalas. Acá nuevamente otro ejemplo, una caída evidente sin contarse que el complejo QRS no está presente, el distanciamiento no es más de 0.20 entre el AP y el complejo QRS, así que diríamos, seguimos solidificando nuestra respuesta de que es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz tipo 2.
Aquí es un bloqueo de tercer grado, esto es un bloqueo completo, también se le conoce como bloqueo completo. Y aquí no hay ningún tipo de correlación entre las P y los QRS. ¿Qué quiere decir eso? Que se supone, según la regla de la actividad eléctrica cardiovascular normal, después de cada complejo P debe ocurrir un complejo QRS. Es decir, aquí hay una P, aquí hay un QRS. Aquí podemos decir que es una T perteneciente a esta depolarización, pero aquí ocurrió una P y no está apareciendo en nuestro complejo QRS. Y luego también acá podemos observar lo mismo. Quizás esto pueda ser una T y esto es una P y no está el complejo QRS. Pero a pesar de eso, la distancia que estamos viendo en los complejos QRS son regulares. Así que no estamos viendo las caídas que quizás hay en los otros bloqueos. Así que esto lo clasificamos como un bloqueo completo o un bloqueo de tercer grado. Aquí evidentemente hay más de 5 cuadros entre las R's, pero por lo menos vemos que son una frecuencia regular. No hay distanciamientos, no hay una distancia diferente entre las R's, así que decimos que es una bradicardia sinusal. La actividad eléctrica del nodo sinusal está funcionando, también está ocurriendo una depolarización, pero ¿cómo decimos que es una bradicardia? Porque tiene de complejo R a complejo R hay más de 5 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que esta debería estar dentro de los 5 cuadros para decir que es un ritmo normal. Si está más lejos de los 5 cuadros, en este caso tiene más de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y media. O sea, es una bradicardia hasta que se demuestre lo contrario. Aquí también vemos aquí unas ondas bastante marcadas. Pero nada, lo que nos importa a nosotros es el complejo QRS, la onda T, la onda R, perdón, y de onda R a onda R también. Evidentemente hay más de 5 cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio aquí, 7 aproximadamente, más de 5, bradicardia sinusal. ¿Por qué es importante luego de cada 2 minutos que estemos haciendo una resucitación o unas maniobras de RCP, verificar el pulso? Porque el monitor pudiera estar lanzando esta actividad eléctrica, que a simple vista pudiera ver que está en perfecto estado. Esta actividad eléctrica está muy bien, o sea, decimos que el paciente, su actividad cardíaca está presente, pero necesitamos corroborar el pulso porque este paciente tiene una actividad eléctrica sin pulso. Así que nosotros tenemos que explorar el pulso de manera física, ya sea el pulso carotidio, ya sea el pulso radial, para verificar cómo están las pulsaciones de nuestros pacientes, ya que muchas veces, aunque veamos actividad eléctrica en el EKG, el paciente pudiera no tener pulso. Esto se conoce como una actividad eléctrica sin pulso. Ahora pasemos a lo que son los ritmos rápidos o taquicardias. Va a ser un ritmo más de 100 latidos por minuto, es decir, menos de 3 cajas, menos de 3 cuadros, perdón. Habíamos hablado anteriormente que si veíamos un complejo QRS amplio, ¿qué quería decir amplio? Más de 3 mini cuadros. En este caso, evidentemente hay más de 3. 1, 2, 3. Aquí sería un complejo QRS amplio o ancho. Evidentemente todos estos complejos QRS tienen un complejo más de 0.12 segundos. Así que decimos que esto es una anormalidad ventricular. ¿A cuánta frecuencia estará latiendo este corazón? Vamos a verlo enseguida. Esta es diríamos, esto de la forma más organizada que yo pudiera evaluar el ritmo es buscando una onda R que coincida con una onda, con una línea ancha de los cuadros. Así que aquí, pues, solamente para fines prácticos, colocamos de aquí a acá. Evidentemente es una taquicardia. ¿Por qué? Porque si fuera un ritmo normal tendría que estar a más de 3, pero menos de 5. En esta zona tendría que estar la próxima R y a cambio la vemos aquí sumamente cerca. Es decir, yo puedo decir a simple vista que este ritmo, de aquí decimos que si hubiese un complejo QRS estuviera a 300
y aquí estuviera a 150. Así que este corazón está a más de 150 latidos por segundo. Vemos una frecuencia bastante regular entre las ondas R, un complejo más de .12, que era .12, 3 minicuadros. Vemos complejos QRS a más de .12. Esto es una taquicardia ventricular monomórfica hasta que se demuestre lo contrario. Una taquicardia que está en los ventrículos, pero de forma monomórfica, una sola forma. En cambio, vemos aquí esta taquicardia parecida al electrocardiograma anterior, bastante parecida, no igual, pero también diríamos cumple con el principio que sean más de 3 minicuadros. 1, 2, 3. Así que 1, 2, 3. Así que evidentemente es un problema en el ventrículo por el comportamiento de estas ondas R, pero comienza de una forma y termina de otra. Así que aquí esto no es monomórfico, aquí no hay solamente una forma. Esto la llamamos polimórfica, pero también sigue siendo una taquicardia ventricular. Pero en este caso es polimórfica. Esto es una presentación clásica de un ritmo irregular por las ondas P y también irregular por todas estas ondas R, porque la distancia que hay de R a R también es distinta. Así que podemos definir que esto es un ritmo irregularmente irregular. ¿Cómo se llama eso? Fibrilación atrial. Fibrilación atrial es un ritmo irregularmente irregular. Muy bien, aquí ya vamos a comenzar a lo que son las clasificaciones según la cantidad de, diríamos, de frecuencia cardíaca que tenemos en nuestro EKG, lo que mencionamos anteriormente al principio de esta presentación. Vamos a ver que es evidentemente una taquicardia. El complejo QRS es ancho, es decir, mide más de 3 minicuadros. No, mide menos de 3 minicuadros, o sea que mide menos de .12. Ah, bueno, pues esto es un problema atrial, o sea, que sale desde el atrio. Desde el nodo sinoatrial está saliendo esta depolarización. Esto es una taquicardia sinusal. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre una taquicardia sinusal y una taquicardia supraventricular? Básicamente el distanciamiento de las ondas R, que nos va a decir a cuánta frecuencia está latiendo nuestro corazón. En este caso es una taquicardia. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que la taquicardia iba a ser menos de 3 cuadros entre las ondas R. En este caso, aquí hay un cuadro, 2 cuadros y un poco más de 2 cuadros. Hasta acá sería 3 cuadros. Todo lo que caiga en esta zona va a ser una taquicardia sinusal, pero tiene que tener este patrón de picos de las ondas R, porque también una taquicardia ventricular como las que mencionamos anteriores pudieran estar latiendo esta frecuencia, pero hay que estar pendientes a lo que es el complejo QRS para saber si es un complejo ancho o un complejo estrecho. En este caso es un complejo que estrecho, porque el complejo ancho, como mencionamos de la taquicardia ventricular, tenía que tener el requisito que fuera más o igual a 3 cuadros, 3 minicuadros, perdón, que eso es más de .12, porque cada minicuadro mide .04 por 3.12. Bien, así que decimos que esto es una taquicardia sinusal. Una taquicardia sinusal, ¿por qué? Porque está viajando el corazón. Aquí dijimos si hubiese un complejo QRS, este es 300, 150 y 100. Si está en la zona de 100 y 150, ¿sabes? Menos de 150, decimos que es una taquicardia sinusal. Muy bien. Ahora, este es el otro caso. El caso de la supraventricular. Aquí tenemos el complejo R y está a menos de 2. Es decir, este corazón está a más de 150 latidos por minuto. Esto ya decimos que es una taquicardia supraventricular. ¿Por qué decimos que es una taquicardia supraventricular? Porque es un complejo estrecho, no es un complejo ancho, no es ventricular. Así que tiene que ser por encima de los ventrículos, supraventricular. Es bastante parecida a esta taquicardia. La forma de hacer el diferencial, de poder diferenciar de una y otra, básicamente va a ser por la frecuencia. Una va a estar en la zona del tercer cuadro y la otra, que esta, va a estar en la zona del segundo cuadro o hasta para acá. Pudiera estar hasta
más rápido todavía, más de 300, pero es improbable, quizás no sea compatible con la vida, pero el cuerpo humano puede hacer cualquier cosa. Vemos aquí otro ejemplo también. Verificamos cómo están nuestros complejos R, están estrechos, o sea que el problema es por encima de los ventrículos, no es ventricular, es una taquicardia supraventricular, y el complejo R está aquí y está en el segundo cuadro, es decir que va a más de 150 latidos por segundo, y esa es la definición para una taquicardia supraventricular, una taquicardia que va a más de 150 latidos por minuto. ¿Qué significa eso en un EKG? Menos de 2 cuadros de la línea gruesa. Menos de 2 cuadros, taquicardia supraventricular. Muy bien, aquí vemos un ritmo ancho o estrecho. Clasificamos como ancho un ritmo que tenga más de 3 minicuadros. 1, 2, 3. Esto tiene 3 o más. Así que ya yo veo aquí que hay un problema ventricular. Igualmente acá hay un problema ventricular porque tiene más de 3 minicuadros. Más de 3 minicuadros. Más de 3 minicuadros. Ya esto es un problema ventricular. ¿Qué tipo de problema? Podemos ver que el ritmo no tiene, diríamos, un orden regular. El orden es sumamente irregular. Podemos ver aquí que los picos no tienen regularidad. Así que vamos a llamar eso lo que es irregular. Vamos a llamarlo fibrilación. Irregular, fibrilación. Así que esto es una fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque los complejos son anchos. Esta también pudiera parecer una asistolia o que no hay actividad eléctrica, pero sí la hay y es bastante amplia. Así que es un complejo ancho. Decimos que es una fibrilación ventricular. Esto es lo que llaman dientes de sierra o flutter. Básicamente es un ritmo bastante regular, pero que tiene estas características. En las ondas P también son ritmos sumamente rápidos y podemos ver aquí que también es clasificado como una taquicardia, y pues esto le llaman flutter atrial. Y finalizamos entonces con lo que son las taquicardias y electrocardiograma relevantes para el ACLS.